sérica y si es que es mejor la prolactina diluida, por lo que les expliqué. Esto ya, bueno, es más de especialista, a ver si es que pues, una paciente asintomática y se encuentra con valores de prolactina elevada, a verificar que no sean complejos grandes de prolactina. TSH para diferenciar de un hipotiroidismo. Los azoados y la creatinina para determinar que no es un paciente con insuficiencia renal. Función hepática. Y en caso de ser necesario, ya pediremos, ¿sí?, resonancia magnética, y en caso de tumor, dosificaremos otras hormonas para verificar si no tiene alteración de otras hormonas. ¿Ya? Y habíamos visto también la resonancia magnética, ¿sí? Podemos encontrar una lesión masiva en la región de la silla turca, que es, como vuelvo y repito, es un macroadenoma, o también lesiones pequeñas que puede ser microadenoma. En caso de que nos encontremos lesiones grandes, vuelvo y repito, tenemos que evaluar la secreción de otras hormonas, porque especialmente, como les había explicado en el gráfico, un tumor grande puede ocasionar hiposecreción o también se puede correlacionar con hipersecreción. Acromegalia e hiperprolactinemia es muy frecuente. ¿Sí? Si la resonancia es normal y no hay causas obvias de hiperprolactinemia, podemos decir que es una hiperprolactinemia idiopática y generalmente puede ser microadenomas que no son vistos en la resonancia magnética, ¿sí? También cuando la resonancia magnética es normal y la prolactina es alta, también tenemos que ver si es que el paciente no recibe fármacos, porque la risperidona eleva la prolactina hasta valores de 200, ¿sí? Aquí dice 300, pues en algunos estudios se debe de haber visto 300, pero se ha visto que la risperidona, que es muy común, puede elevar la prolactina hasta valores muy altos, como simular un tumor hipofisario. ¿Ya? Entonces, de los fármacos, es la causa no tumoral más frecuente, por favor. Eleva de más o menos de valores de 25 a 100, aunque ya vimos que puede elevar hasta mucho más, especialmente risperidona. Y como dice aquí, las risperidonas, las fenotiazidas, la metoclopramida puede elevar hasta valores de 200 o más. ¿Ya? Los neurolépticos y antipsicóticos es la causa más frecuente de hiperprolactinemia farmacológica. ¿Sí? Las fenotiazidas o butirofenonas, que son los antipsicóticos típicos, elevan la prolactina con un promedio del 40 al 90%, la risperidona del 50 al 100%. ¿Sí? Los niveles de prolactina aumentan lentamente después de la administración oral. ¿Ya? Y generalmente toma 3 días para que los niveles retornen a la normalidad luego de la interrupción del medicamento. Y aquí están una serie de medicamentos que ocasionan aumento de la prolactina, ¿sí? Esto no les pido que se aprendan, solamente es de conocimiento público. En tal caso, lo que pueden hacer es, si pasamos diapositivas, guardarlos en el celular, y tal vez llega una paciente a su consulta que, por ejemplo, ¿quién no está tomando, dónde está? Acá, antihipertensivos, tal vez, ¿sí? Entonces, si la paciente viene con toma de verapamil y les dicen que está con secreción mamaria y falta de menstruación, vemos que el verapamil aumenta poco la prolactina, entonces podemos decir, bueno, tal vez es, pero pensar en otras etiologías, tal vez como un tumor hipofisario, ¿no? Igualmente les hago lo mismo, tal vez un paciente que viene tomando aloperidol es alto, entonces aquí a sospechar que tal vez es la causa del aumento de la prolactina, ¿sí? Aquí nuevamente los antipsicóticos de uso frecuente, nada más, solamente para que se los quede. Los que no producen generalmente hiperprolactinemia son el aripiprazol, la quetiapina y la clozapina. Son muy poquitos los demás, ¿sí? Generalmente todos producen hiperprolactinemia. ¿Y cuál es el efecto? Que estos bloquean a la dopamina. Entonces, como no hay el que ocasiona retroalimentación negativa, la prolactina aumenta. ¿Ya? También otros fármacos, los opiáceos y la cocaína, y los estrógenos en realidad aumentan muy poquito la prolactina, o sea que en pacientes que veamos tomando generalmente anticonceptivos no ocasionan aumento de prolactina.
¿sí? A menos de que estén tomando muy altísimas dosis, que es muy raro, podrían aumentar, pero los anticonceptivos generalmente no aumentan la prolactina, ¿ya? Hay veces que nos mandan a endocrinología, entonces nosotros generalmente a veces no podemos suspender los fármacos, tenemos que averiguar con nuestro colega, con el psiquiatra, para ver si nos deja suspender los fármacos, pero si nos deja suspender sería solamente 3 días o cambiar a otra droga, ¿sí? Y si no se puede suspender la droga, entonces lo que nos va a tocar solicitar es una resonancia magnética. O también hay veces pacientes que dicen, no, pero yo antes sí me realizaba prolactinas y mis prolactinas estaban normales. Entonces, verificar si es que el aumento de prolactina coincide con el inicio del fármaco. Si no es así, solicitaremos resonancia magnética, ¿ya? Y en los pacientes asintomáticos no requiere tratamiento. Y siempre si vamos a dar agonistas dopaminérgicos, hay que consultar al psiquiatra porque acuérdense que la mayoría de fármacos disminuyen a la dopamina y en cambio si le damos antagonistas dopaminérgicos tal vez puede haber un brote psiquiátrico. ¿Sí? Miren, acá están los sintomáticos, si es posible tendremos que cambiar de droga, si no es posible el cambio, tenemos que ver si es que los síntomas, hay muchos síntomas de hipogonadismo, tal vez o baja masa ósea, dar estrógenos o testosterona, ¿sí? Como vuelvo y repito, dar fármacos que no aumenten la prolactina y los agonistas dopaminérgicos con precaución y consulta previa con psiquiatría. ¿Preguntas de la hiperprolactinemia? Todo claro. Sí, doc. Ya. Y ahora vamos a ver qué es un prolactinoma. El prolactinoma ya es la patología, ¿no? Ay, ya. Entonces, prolactinoma, ¿sí? Es un tumor benigno de las células lactotropas de la hipófisis, ¿sí? Que surge de la expansión monoclonal de una célula, ¿sí? Que posiblemente ha mutado de forma somática, ¿sí? El 10% de estos comprometen tanto a células que secretan prolactina y somatotropas, o sea, que secretan hormona de crecimiento, ¿sí? Y son las que secretan, como les había dicho, prolactina y hormona de crecimiento, ¿sí? Del 30 al 40%, estos representan los prolactinomas del 30 al 40% de los adenomas reconocidos de hipófisis. Son más frecuentes en mujeres porque las mujeres consultamos más frecuentemente porque tal vez si nos aplastamos vamos a ver salida de leche o porque no menstruamos. ¿Sí? En los hombres siempre hay un diagnóstico tardío porque los hombres a veces les da vergüenza consultar por falta de líbido o por impotencia sexual. El 20 al 40, más o menos la edad de diagnóstico es de 20 a 40 años. Y en los hombres tienen una mayor tasa de crecimiento, por lo que les expliqué, ¿sí? Por la falta de síntomas y también el retraso a la consulta, ¿ya? La mayoría son benignos, por favor, también son esporádicos, pero también se pueden asociar a síndromes familiares como el MEN1, ¿sí? El MEN1 es problemas de la hipófisis, o sea, tumores hipofisarios, tumores de paratiroides, y me falta uno, que son, pero esos son el MEN, ¿sí? Que es un síndrome familiar. Y no es hipoparatiroidismo, me voy a acordar, pero son 3 en el mismo, ¿ya? Más raramente son malignos y suelen metastizar, porque es muy raro. Como habíamos visto que en el microprolactinoma pueden haber elevaciones mínimas y en los macroprolactinomas elevaciones muy grandes, ¿sí? La prolactina, generalmente el valor de la prolactina va asociado al tamaño, ¿sí? Y ya les dijimos que el resto de las causas de hiperprolactinemia rara vez exceden los 200 nanogramos. Entonces, a excepción de la risperidona y la metoclopramida. O sea, si es que viene un valor de 300, 400, saber que puede ser un tumor. ¿Ya? Los prolactinomas, miren, acá tenido menor a 1 centímetro, que es micro. Generalmente la prolactina va alrededor de 200
de 1 a 2 centímetros de 200 a 1000 y más de 2 centímetros más de 1000 miligramos, ¿sí? Algunos macroprolactinomas no tienen prolactinas muy elevadas y se debe a adenomas no bien diferenciados. También adenomas en gran parte quísticos, la parte quística no secreta hormonas y el efecto Hooke que les había dicho, ¿no? Grandes cantidades de prolactina que el receptor no lo reconoce, ¿ya? En la mujer los síntomas son los mismos que la hiperprolactinemia, ¿sí? Ya vimos que son alteraciones menstruales, la galactorrea y la infertilidad. En la mujer posmenopáusica vimos que los síntomas más bien van por el efecto de masa. En los hombres ya vimos en mi introducción que la mayoría son grandes porque los hombres retrasan el crecimiento, o sea, 80% son macroprolactinomas. Por lo tanto, los síntomas se van a deber también al efecto de masa o afectación también de otros ejes, ¿ya? El diagnóstico es con la prolactina elevada, como hemos visto, y obviamente nuestro diagnóstico, cuando tenemos ya prolactina elevada y hemos descartado otras cosas, fisiológicos, fármacos, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, TSH aumentada, solicitamos una resonancia y vamos a confirmar obviamente el tumor. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento o los objetivos? Disminuir la prolactina y revertir síntomas. También disminuir el tamaño tumoral, restaurar función gonadal y otros déficits hormonales en caso de tener, prevenir recurrencia y progresión tumoral. ¿Sí? Las indicaciones o cuando tratamos, no siempre tratamos cuando son microprolactinomas sintomáticos y cuando los macroprolactinomas siempre tratamos, ¿sí? Aquí están los síntomas que habíamos visto. Los principales síntomas generalmente son la galactorrea para tratar infertilidad, amenorrea y oligomenorrea, ¿ya? El tratamiento es con agonistas dopaminérgicos, ¿ya? Que es el tratamiento de primera línea. Disminuyen síntesis y secreción de prolactina. También disminuyen el tamaño tumoral hasta el 90% de los pacientes. Siempre se comienza con la mínima dosis para evitar los efectos adversos. Y la prolactina ya disminuye en las primeras 2 a 3 semanas, por eso hacemos control, digamos, hoy viene una paciente y al mes ya le estamos solicitando prolactina. El descenso del tamaño, sí, en ocasiones no se ve hasta los 6 meses, y la alteración, en caso de tener alteración del campo visual, puede mejorar a los pocos días después del tratamiento. Y si es que disminuye el tamaño del tumor, también va a mejorar la función hipofisaria en caso de que haya habido alteración de otros ejes. ¿Sí? Los efectos adversos, generalmente los principales son gastrointestinales, por eso recomendamos siempre iniciar con bajas dosis, como son náuseas, vómitos y dispepsia, neurológicos, mareo, dolor de cabeza, confusión, salida de líquido cefalorraquídeo por fístula, ¿sí? El mismo. Esto es cuando se inicia con dosis muy altas. Cardiovascular, hipotensión postural y valvulopatía. La valvulopatía es frecuente cuando damos a dosis de especialmente carbohidratina, que es el más utilizado, de 4 miligramos a la semana. ¿Sí? La fístula de líquido cefalorraquídeo generalmente, y ya les había dicho, es cuando comenzamos también con dosis grandes, entonces como hay una reducción rápida se comprime y puede haber fístula de líquido cefalorraquídeo, y también en tumores grandes que invaden el piso de la silla turca, importante tener por el riesgo de esta precaución por el riesgo de menisco, ¿sí? Y de la válvula cardíaca, esto depende de la dosis, no se ha visto aumento del riesgo a dosis bajas, ¿sí? Y se sugiere control de ecocardiograma cada 2 años cuando la dosis es mayor de 2 miligramos a la semana o luego de 5 años de tratamiento con los agonistas dopaminérgicos. Y aquí tenemos los dos principales, la cabergolina y la bromocriptina, ¿sí? La cabergolina es la de elección, hay mayor eficacia para disminuir la prolactina y disminuir el tamaño. Lo damos de 1 a 2 veces por semana. Se inicia con dosis pequeñas de 0,25 a 0,5 y después vamos iniciando progresivamente, ¿sí? También se puede evitar
dar por vía oral si tenemos náuseas y podemos dar por intravaginal si tenemos preparados intravaginales. La bromocriptina, que ha dejado de utilizarse, ¿sí? Actúan los receptores de 2 y de 1 de dopamina, ¿sí? Esta es una vida media corta, se tiene que dar de 2 a 3 veces al día. La dosis inicial es de 0.62 a 1.25 y igualmente se va incrementando hasta llegar a 7.5. Y acá hay muchos más efectos adversos, ¿sí? Y esta es la que se da generalmente durante el embarazo, pero a veces no tenemos, por ejemplo, acá en el Ecuador casi no la tenemos, entonces damos cabergolina, que hay muy buenos estudios con cabergolina también para esto. El seguimiento, tenemos que ver prolactina normal, tratar mínimo 1 año a las pacientes, siempre medir prolactina, acá anuales cuando ya está la prolactina normal, ¿sí? Luego del año ya se puede ir disminuyendo la dosis, aunque generalmente a veces reducimos antes, ¿sí? Si el tratamiento ya está mayor o igual a 2 años y la resonancia no se ve adenoma en los pacientes que tienen tumores chiquititos, podemos suspender. Y si se suspende, medir prolactina a los 3 meses y luego anual, ¿sí? Si hay aumento nuevamente de la prolactina, nuevamente solicitar resonancia magnética, ver si es que ha aparecido nuevamente el tumor y comenzar con la dosis que previamente utilizaba el paciente. En los microprolactinomas, generalmente la cirugía es muy rara, solamente se produce cuando vemos que no hay respuesta, que tal vez sigue creciendo, ¿sí? Hay un 75 a 90% de pacientes que curan con la cirugía y también es muy infrecuente las recurrencias, aunque puede haber, por lo que es chiquito, tal vez no se puede sacar completamente el tumor. ¿Ya? En pacientes que no toleren, tal vez que tengan microprolactinomas y que no toleren la medicación, por ejemplo, y que no tengan deseo gestacional, el otro tratamiento también podemos darles anticonceptivos, ¿sí? Porque nos va a ayudar a que la paciente regule sus ciclos menstruales, ¿ya? Y en hombres puede usarse la testosterona, ¿sí? Dependiendo si le interesa fertilidad. Y acordarnos que los macroadenomas, antes de que, creo que no he puesto nada de macroadenomas, que los macroadenomas generalmente siempre continuamos el tratamiento, casi no suspendemos a menos de que hayan disminuido de tamaño o desaparezcan, y generalmente los macroadenomas es donde más se envía a la cirugía. Preguntas, tal vez. Creo que tengo 10 minutos más y acabo la. Doc, una pregunta. Claro, dime, Jason. ¿Hay alguna consideración especial en el caso de dar el tratamiento con los agonistas dopaminérgicos en caso de mujeres embarazadas? Ya. Esa pregunta ya me la habían realizado previamente, pero bueno, vamos a contestar nuevamente, ¿ya? Jason, depende mucho del tamaño, ¿sí? Depende si es que la mujer es embarazada, se quedó perdón, ya lo hice redundante, con un tamaño menor a 1 centímetro, o sea, con un microadenoma. Entonces, generalmente allí, como los microadenomas generalmente no crecen durante el embarazo, o la mayoría no crecen, suspendemos el tratamiento, ¿ya? Mientras que si la mujer se quedó embarazada con un tamaño tumoral mayor a 1 centímetro, continuamos el tratamiento. El que hay más estudios es la bromocriptina, pero hay países como Argentina, por ejemplo, nosotros no tenemos bromocriptina, solamente tenemos cabergolina. Ya se han hecho estudios y se ha visto que la cabergolina no es teratogénica, entonces se puede dar de forma segura durante el embarazo. Lo que sí tenemos que tener consideración siempre, y como vimos que el embarazo puede aumentar la hipófisis, es que especialmente en mujeres que tengan tumores mayores a 1 centímetro, estar vigilantes a los signos de alarma. Por ejemplo, como no podemos solicitar resonancia magnética ni medir valores de prolactina, generalmente, si es que tiene una mujer más de 1 centímetro en el tumor, tenemos que controlar con la visión, campo visual, y que no tenga síntomas de crecimiento, cefalea brusca, ¿sí? Salida de líquido cefalorraquídeo, dosis palpebral, ¿ya? No sé si te quedó claro o tal vez tienes otra pregunta. No, doctora, ahí está más claro. Muchas gracias. A las órdenes. ¿Alguna otra pregunta?
¿no? Listo. Acromegalia, ¿ya? Que también es un trastorno frecuente, que yo quiero que ustedes aprendan cómo diferenciar, que si es que ustedes están en el hospital y ven una persona, tal vez puedan decir, esa persona puede tener acromegalia. Entonces, ¿cómo nosotros sospechamos de acromegalia? ¿O qué es la acromegalia? Perdón. Es un trastorno crónico causado por la hipersecreción de hormona del crecimiento, ¿sí? Generalmente producido por un adenoma hipofisario después del cierre de los cartílagos de crecimiento. ¿Sí? Una incidencia a 5 casos por millón por año. La prevalencia, 60 casos por millón. El 95% de los pacientes tienen un adenoma hipofisario que surge de las células somatotropas, o sea, de las células de crecimiento, y conduce a la secreción de hormona de crecimiento y del factor parecido a la insulina tipo 1. Un 5% puede tener un tumor hipotalámico que secreta hormona liberadora de hormona de crecimiento, un tumor neuroendocrino o también ectópico. Ectópico generalmente los cánceres pulmonares. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver cómo comienza todo. Y igualmente el hipotálamo es el que secreta la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta viaja para secretar en la de la hipófisis la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va hacia el hígado para estimular la producción de su principal factor, que es el factor de crecimiento parecido a insulina, que va a actuar en los adipocitos, en el músculo y en el hueso. La grelina que viene del estómago también causa una retroalimentación positiva para aumentar la secreción de hormona de crecimiento. Estos tumores son de origen monoclonal y se desarrollan a partir de cambios genéticos. ¿Sí? Como había explicado la etiología, ¿ya? Acuérdense que principalmente, y como vuelvo y repito, el 95% es de adenoma funcional y el otro son raros, ¿ya? Lo que me había pedido su compañero, solamente una diapositiva, porque no considero más. El gigantismo, miren, hay una gran diferencia en cómo se ve un paciente con gigantismo, porque el gigantismo prácticamente es lo mismo, es un adenoma hipoficiario que se produce por aumento de hormona de crecimiento. La única diferencia es que es antes del cierre de los cartílagos, la acromegalia después. Entonces, en el gigantismo va a haber un aumento en el crecimiento longitudinal. Si vemos este paciente, no tiene facies toscas, no tiene nada, solamente creció en longitud. En cambio, este paciente con acromegalia, como se produce después del cierre de los cartílagos de crecimiento, los huesos crecen en ancho y también los tejidos, ¿sí? Entonces, por eso se caracteriza por tener la arcada supraciliar prominente, la nariz ancha, prognatismo, que quiere decir que la mandíbula y el maxilar inferior protruyen hacia adelante, macroglosia, generalmente las manos de salchicha, ¿sí? Que son sus principales sintomatología o signos que podemos ver para guiarnos en el diagnóstico, ¿ya? Entonces, la aparición de la acromegalia es insidiosa, la progresión es lenta, generalmente se dice que hay un retraso de 10 años hasta que llegamos a diagnosticar, ¿sí? Aquí en el artículo dice 12 años, pero generalmente es 10 años, ¿sí? En el momento del diagnóstico, un 75% de los pacientes tienen un macroadenoma e incluso se ha extendido a otras regiones del área celular. ¿Ya? Acá vamos a ver los síntomas, siempre producidos por efecto de masa, ¿sí? También los efectos sistémicos producidos por el aumento de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento parecido a la insulina, ¿sí? Entonces, como afectan a los cambios cutáneos y partes blandas, ya les expliqué, va a haber macroglosia generalmente, engrosamiento de las partes acras. Los pacientes sudan bastantes también. Estos pacientes, como la hormona de crecimiento hace que crezca todo músculo, van a tener insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular, aumenta la presión alta. Sí, y aquí va algo que ya está en las diapositivas. Bueno, ya está aquí.
Como habíamos visto también en fisiología, la hormona de crecimiento aumenta la glucosa, entonces estos pacientes podrán tener diabetes. Si es que tienen diabetes, van a tener una diabetes mal controlada, muy probablemente. Macroglosia, maloclusión de la mandíbula, ¿sí? Tienen dolores articulares también. Hay aumento a veces de la tiroides, ¿sí? Y acuérdense que el aumento de la... Pueden también tener secreción de mamas, de leche en las mujeres, porque puede correlacionarse o cosecretar prolactina también, ¿ya? Como se sugiere evaluación y tratamiento de las comorbilidades, hipertensión, SAO, que quiere decir síndrome de apnea obstructiva del sueño, diabetes, enfermedad cardiovascular. Estos pacientes también tienen alto riesgo de cáncer de colon, entonces tenemos que siempre estar pendientes de eso y también estar evaluando la glándula tiroides por el bocio que dijimos, ¿sí? Y miren, este paciente es un paciente típico, miren el aumento de las arcadas supraciliares, la nariz ancha, el prognatismo, ¿sí? Miren, este es un paciente real, miren las manos del paciente. Son deditos anchos de salchicha, si ustedes le ponen contra su mano, no es una mano que pesa, sino que es blandita, blandita, casi no pesa. ¿Por qué? Por la acumulación de agua. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, obviamente, por las manifestaciones clínicas, ¿ya? Después, obviamente, vamos a pedir algo de laboratorio, pediremos la resonancia y iremos a controlar las comorbilidades, ¿ya? Entonces yo aquí les quiero decir, porque esto ya lo vimos en fisiología y esto sí va a ser calificado, vamos a tener un representante del curso que va a ser aleatoriamente, uy, yo les puse, si es que responde bien, todos van a tener 10. Si responde, todos tendrán 0. A ver, alguien que no está prendida la cámara. Que no me están prendidas la cámara. Leslie Enríquez. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Leslie. Bueno, Leslie, yo sé que es injusto un poquito la calificación, pero hemos venido repitiendo la fisiología. Yo no sé si me están prestando atención. Necesito que me digas cómo tú pedirías, si es que tú sospechas y llega tu consulta en primer nivel antes de mandar al endocrinólogo, al especialista, antes de mandarme a mí. ¿Cómo pedirías tú o qué examen pedirías para verificar si es que este paciente tiene acromegalia? ¿Tiene qué? Perdón. El paciente tiene acromegalia, que es lo que estamos viendo. Ya, bueno, doc. Lo que primero que pediría para este paciente, bueno, en este caso sería, a ver, bueno, doc, primero pienso que lo más recomendable sería una resonancia magnética. Perfecto, todo el grupo tiene 0, ¿ya? O sea, tú primero comienzas con la resonancia magnética. Vas a lo primero. Sí. Perfecto. Y Leslie, ¿por qué no preguntamos si no entendemos? Perdón, doc. Digo que ¿por qué no preguntas si no entienden? De verdad, todo el grupo tiene 0. Yo sé que es muy difícil, lastimosamente, por la condición, o también si estuviéramos presencialmente, muchos ponen atención y otros no ponen atención. Muchos estudian, otros no estudian. También les mandé el artículo. ¿Sí estás viendo acá, Leslie, verdad, las diapositivas? Sí, doc. ¿Qué fue lo primero que expliqué? Son manifestaciones clínicas y laboratorio, pero yo mismo saqué el laboratorio para preguntarles, porque en fisiología ya les pregunté y les hice razonar cuál sería el estudio que tienen que pedir en caso de que exista un exceso de hormona de crecimiento. Después vamos a corroborar el tumor hipofisario y tú te fuiste de una a la resonancia magnética.
Nuevamente, ¿qué examen pedirías? Entonces, Doc, en este caso sería el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Ya. ¿Y por qué te fuiste de una a la resonancia magnética? Sí, Doc, es que me confundí. Bueno, no lo pensé bien. Ya. Bueno, igual tienen después lo promediaremos. Sí, por favor. De verdad que en esto que pongan atención y que lean, por favor, porque me puedo estar equivocando, hasta les puedo estar mintiendo. Y cómo ustedes me discuten que yo les estoy diciendo la verdad. Porque la medicina es algo de crecer conocimientos todos los días, por favor. Muchos de ustedes capaz querrán hacerse endocrinólogos, muchos no, pero yo sé que esto es más raro que le llegue, pero una diabetes tienen que saberse al dedillo, una enfermedad tiroidea tienen que saberse al dedillo. Si no, por eso tenemos médicos que nos diagnostican de hipotiroidismo con TSH bajas y le mandan levotiroxina y el paciente se nos infarta. Por favor, doctores. Entonces, ya contestó su compañera, el factor de crecimiento parecido a la insulina es el que se tiene que solicitar cuando tenemos un paciente con acromegalia o con síntomas de acromegalia. Obviamente, si está elevado, le mandan donde nosotros para nosotros reconfirmar. Eso ya no está en ustedes. ¿Sí? Por favor. También se sugieren algunas guías, pero eso ya es de nosotros solicitar este factor en pacientes que tienen síntomas no tan típicos, por ejemplo, un síndrome de apnea obstructiva del sueño, diabetes mellitus tipo 2, artritis, síndrome del túnel carpiano, hiperhidrosis e hipertensión. ¿Sí? Y también recomendamos el factor de crecimiento parecido a la insulina en un paciente que tenga reciente diagnóstico de tumor. ¿Cómo es esto? Hay veces que el paciente va a neurología por un dolor de cabeza, lo estudian por migraña y ven que no es migraña, sino que es un tumor hipofisario. Entonces ahí obviamente nos va a llegar a nosotros, pues también tengo que pedir el factor de crecimiento parecido a la insulina. Saber que este factor de crecimiento parecido a la insulina puede tener falsos positivos o falsos negativos, generalmente la desnutrición, diabetes mellitus mal controlada, ¿sí? Pueden afectar a su valor. Si este está normal, se descarta acromegalia. Si este está alto, ya sabemos que tienen que mandarnos a nosotros y nosotros allí realizaremos los test de supresión para verificar y al último la resonancia. ¿Sí? Acá, bueno, esto ya lo habíamos visto, esto solamente es la parte normal. Nuevamente se pide factor de crecimiento parecido a la insulina, si está normal, ya sabemos que se descarta, si está elevado, pasamos a métodos de supresión y al último, por favor, la resonancia. ¿Sí? Preguntas de acromegalia. Nos faltan 8 diapositivas para acabar. No tenemos preguntas. No les quise explicar el tratamiento porque el tratamiento es mucho más difícil. Se hace con análogos de somatostatina y también cirugía, ¿sí? Ninguna pregunta. Nada. Perfecto. Ahora, por último, creo que tengo otro más. Adenoma no funcionante, que quiere decir que no funciona, que se encontró de forma incidental. Sí, tal vez por un estudio de migraña, vemos que tiene el tumor, pero cuando vamos a pedir las hormonas, no secreta ninguna hormona, ¿sí? Este representa el 25 al 30% de todos los adenomas. Son los macroadenomas más frecuentes porque no producen síntomas de hipersecreción y la prevalencia es 70 a 90 casos por millón. La presentación clínica, obviamente, si no secreta hormonas, va a ser por la parte estructural, que hemos venido hablando, o también por el déficit hormonal, o sea, por destrucción de las otras hormonas. Entonces, igual, acá nos vamos a ganar otro 0 o otro 10. Vamos a ver. Voy a pasar.
No, no puedo, no los puedo ver. Caray. No, no puedo. Y ahí. Vamos. Otra que no esté encendida la cámara. Nayeli Cortés. Sí, Doc. Nayeli, perfecto. Buenas noches. A ver. ¿Qué les iba a preguntar? ¿Dónde está? Ya. Cuéntame, si estoy hablando de un adenoma no funcionante, que les digo que más es para que ustedes lo sepan, por las dudas si llega a ustedes. ¿Tú qué hormonas pedirías para descartar que no tenga hiposecreción? Si dijimos que estos han diagnosticado de forma incidental y son grandes. ¿Tú qué hormonas pedirías? Dime de adelante para atrás, o sea, la que primero se afecta, la que segundo se afecta y la que el último se afecta, ¿qué hormonas pedirías? ¿Pedirías todas? ¿Pedirías una? Tal vez primero pediría la, a ver, primero la FSH, ¿Ya? luego pediría tal vez la LH, ¿Ya? después de estas la TSH ¿Ya? y, y luego tal vez pediría la CTH, esas. ¿Ya? Te falta una. La GH, esa ¿Ya? tal vez. ¿Ya? Perfecto. Pero en vez de GH, ¿qué pedirías? El factor, el factor de crecimiento. Parecido a la insulina, ya, perfecto. Ajá. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, nos recuperamos, ¿ya? Entonces, sí, por favor, acordarse, como dijo su compañera, de adelante, digamos, de la que primero se afecta. Obviamente, vamos a pedir primero el eje de la hormona de crecimiento, que es el factor de crecimiento parecido a la insulina. Vamos a pedir FSH, LH, más estradiol si es mujer o testosterona si es varón. Vamos a pedir TSH y T4 libre y vamos a pedir ACTH y cortisol para descartar que tengan síntomas de déficit hormonal por destrucción de la hipófisis normal, ¿sí? Acuérdense que primero, como les habíamos dicho, es la hormona de crecimiento y después es los de FSH y LH, por eso siempre dice que lo más frecuente es el hipogonadismo seguido del déficit de hormona de crecimiento. También puede haber aumento de prolactina, ya les voy a explicar en un gráfico por qué, porque puede haber comprensión del tallo. Esto no quiere decir que secrete, sino que como la dopamina viaja hacia el tallo, hacia la hipófisis anterior por el tallo, se bloquea por el tumor, no pasa dopamina y por eso aumenta la prolactina, y les voy a explicar. Y también otro síntoma puede ser apoplejía hipofisaria, que quiere decir que la hipófisis se muere, ¿sí? Pero esto generalmente es muy poco común. Se producen tumores grandes generalmente, ¿ya? La evaluación, la historia clínica, el examen físico, ¿sí? Y también, como vimos, evaluar signos, síntomas de hipersecreción o de hiposecreción. La evaluación estructural, campo visual, la resonancia magnética, ¿sí? Y también el polo hormonal para descartar, como vuelvo y repito, secreción o hipopituitaria. ¿Preguntas tal vez? No. Y para terminar, sí, quedan 2 diapositivas. El último, para hablar de hipopituitarismo. ¿Qué quiere decir hipopituitarismo? Quiere decir que
no funciona la hipófisis, o sea, una falta de función, ¿sí? Que es la pérdida de la función hormonal hipofisaria, que puede ser parcial, o sea, solamente de un eje, o total, que se llama panhipopituitarismo, que puede afectar todos los ejes, ¿sí? Las manifestaciones clínicas y el tratamiento va a depender de qué eje está afectado. También va de la rapidez con la que se instaure el tumor, la edad. No es lo mismo que yo tenga un déficit de hormona de crecimiento en la niñez que en la etapa adulta, donde ya no me sirve, ¿sí? O que tenga un déficit de hormonas gonadales en la niñez y que no me desarrolle, a que cuando ya sea vieja y capaz ya menopausia y que no tenga ninguna consecuencia, y del tamaño también, ¿sí? Entonces, aquí un representante rapidito, igualmente, alguien que no esté frente a la cámara. Kevin La Sevilla. No está. Solo dejo conectando el... Sí, Doc, sí Ah, estoy. ya, Kevin, buenas noches. Buenas noches, Kevin, Doc. para terminar, solamente un razonamiento. Si me falta la hormona de crecimiento, ¿sí? ¿Qué síntomas voy a tener? Sí, Doc, se le entrecortó un poquito. Si me falta la hormona de crecimiento, ¿qué síntomas voy a tener? En el paciente, Doc, Sí, en el paciente. bueno, si sería un niño, o sea, si le falta hormona de crecimiento, o sea, va a tener, o sea, no va a tener un correcto desarrollo del tamaño del crecimiento, debería ser Ya. Una talla baja. ajá, talla baja. Ya. ¿Y la etapa adulta, tú qué piensas? En la etapa adulta, no sé si no tendría la hormona de crecimiento. Nada, Kevin. ¿Sí? No, allá no, porque ya completó el desarrollo, Doc. Ya, sí. Generalmente se puede asociar a astenia, dinamia, falta de fuerza, pero no sé, como que falta todavía estudios, pero prácticamente, digamos que puede pasar desapercibido, ¿ya? Y acuérdense que acá el tratamiento, ¿cuál sería? Hormona de crecimiento, ¿no? Kevin, si nos falta gonadotropinas, ¿qué pasaría? Igual dividiéndole en pubertad, niñez y etapa adulta. Ya toqué. Se me apagó el micrófono. Tranquilo. Bueno, si faltara la hormona gonadotropinas, tendríamos como que un mal desarrollo en los, o sea, no existiría un correcto desarrollo de los órganos sexuales en los niños, o sea, en el proceso de formación de los niños. O sea, una pubertad, o sea, digamos que no tendría pubertad en los niños. Eso es lo que me está Tendría como que preguntando. un desarrollo muy disminuido sería, Doc, o sea, en los niños, o sea, en el proceso de crecimiento. Se llama pubertad retrasada o también hipogonadismo, ¿ya? ¿Estás bien? Ajá. Ya, en mi edad, digamos, me quedo sin hormonas de FSH, LH, ¿qué voy a tener? Si tiene la baja, podría tener alguna amenorrea, Doc. Ya, perfecto, infertilidad, ¿estás bien? ¿Y en la menopausia? No le escuché. ¿En la menopausia? En la menopausia. Bueno, nada, Doc. Perfecto, Pasaría ¿estás algo. bien? Ajá, no pasaría nada. Perfecto, estás bien. ¿Por qué? Porque ya la mujer Ya menopáusica es completó su hipogonadotrópica. desarrollo. Ajá. Entonces, por favor, eso tienen que razonar, que va a depender de la edad, obviamente, y también de la edad. Yo voy a ver si es que tengo que dar anticonceptivos, si tengo que dar estrógeno solamente porque es un niño y cosas así, o testosterona, ¿no? Bueno, TSH de tiroides, tal vez es un poquito, no sé si lo han leído, pero da cansancio, sueño, ¿sí? Ya lo veremos después. El tratamiento es con la levotiroxina y la CTH. Gracias, Kevin. Vamos a ver a alguien más para terminar y con esto sí terminamos.
Toditos prendieron las cámaras. Odalis. No está prendida la cámara. ¿Está Odalis? No. ¿No está Odalis? No. María Montalvo. Sí, Doc. Buenas noches, María. Buenas noches. Cuéntame, ¿qué tuviera un paciente si tuviera falta de cortisol, o sea, de la CTH? Disculpe, Doc. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Qué síntoma crees que tuviera el paciente si tuviera, falta de CTH? Tal vez podría tener una insuficiencia renal. ¿Una insuficiencia renal? Sí, Doc, o sea, una alteración a nivel del eje renina-angiotensina. ¿O será suprarrenal? Ay, suprarrenal, Doc, perdón. Ya. Perfecto, muy bien. Ya, pero ¿cuál sería el signo? ¿Con qué signo te encontrarías tú? Bueno, el principal signo que tendría sería la hipotensión. Perfecto. Entonces, y eso prácticamente va a ser, digamos, igual en casi niñez, etapa adulta, menopausia, el tratamiento con cortisol, ¿sí? ¿Alguna pregunta para terminar? Todo claro. Ya. Lo único que quería explicarles era que ahí decía que puede haber hiperprolactinemia en un adenoma funcionante por sección del tallo, ¿verdad? Entonces aquí está el hipotálamo, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que la dopamina venía del hipotálamo, verdad? Entonces, si es que tenemos un tumor grande en la adenohipófisis que me obstruye el tallo y que viene así, digamos así, puede haber, entonces la dopamina no pasa, ¿sí? Entonces ustedes van a leer en los artículos que a veces dice por obstrucción del tallo, sección del tallo, ¿sí? Es esto, entonces no pasa, entonces aumenta la prolactina. ¿Por qué? La prolactina se secreta solita, pero la que le controla es la dopamina. Entonces, si no pasa la dopamina, va a tener un aumento de prolactina el paciente que tenga un adenoma no funcionante, que sea grande y que esté obstruyendo el tallo, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿No? Todo claro. Listo. Entonces nos vemos por favor la otra semana, que me reincorporo con todos para verificar el caso clínico y reforzar esta unidad, terminar esta unidad y comenzar con la siguiente unidad, ¿sí? Que tengan una buena noche y muchas gracias por su atención. Gracias, Gracias, Doc.